2. Sentado en la parte trasera del crucero de tierra que se utilizaba para transportar a los mineros entre la única colonia de Apatros y las minas, Des se sentía exhausto. Todo lo que quería era volver a su litera en las barracas y dormir. La adrenalina había sido drenada de él, dejándole consciente de la rigidez y del dolor muscular de su cuerpo. Él se hundió en su asiento y miró el interior del crucero. Normalmente, habría habido otros 20 mineros embutidos en el speeder con él, pero este estaba vacío excepto por él y el piloto. Después de la pelea con Gerd, el capataz había suspendido la paga de Des a efectos inmediatos y había ordenado al transporte que le llevara de vuelta a la colonia. «Este tipo de cosas se están volviendo viejas, Des», había dicho el capataz frunciendo el ceño. «Tenemos que hacer ejemplo de ti esta vez. No puedes trabajar en las minas hasta que Gerd esté curado y de vuelta al trabajo». Lo que realmente quería decir era: no puedes ganar más créditos hasta que Gerd vuelva. A él todavía le cobrarían el alojamiento y las comidas, por supuesto. Cada día que se quedaba sentado sin hacer nada iría a su cuenta, sumándose a la deuda que estaba tan desesperado por saldar. Des imaginaba que pasarían 4 o 5 días hasta que Gerd fuera capaz de sostener un martillo hidráulico de nuevo. El médico local había reinsertado el pulgar seccionado utilizando un vibroescalpelo y carne sintética, un par de días de inyecciones de colto y algunas medicinas baratas para paliar el dolor, y Gerd estaría de vuelta. La terapia de Bacta le habría tenido de vuelta en un día, pero el Bacta era caro, y MBE no pagaría por él, a no ser que Gerd tuviera un seguro de minero, lo cual Des dudaba bastante. La mayoría de mineros nunca se preocupaban del programa de seguros de la compañía. Era caro, para empezar. Lo que con el alojamiento, las comidas y las tarifas que cubrían el coste del transporte hacia y desde las minas, la mayoría pensaban que ya le habían dado a MBE más que suficiente de su paga difícilmente ganada, sin añadir primas por seguros al montón. No era solo el coste, aún así. Era casi como si los hombres y mujeres que trabajaban en las minas de Cortosis estuvieran en negación, rechazándose a admitir los peligros potenciales y riesgos con los que se encontraban cada día. Tener un seguro les forzaría a mirar a los hechos fríos, duros. Pocos mineros llegaban a alcanzar la edad dorada. Los túneles reclamaban muchos cuerpos, enterrados por los derrumbes o incinerados cuando alguien golpeaba una bolsa de gas explosivo atrapada en la roca. Incluso aquellos que lograban salir de las minas tendían a no sobrevivir mucho en su retiro. Las minas les pasaban factura. Los hombres de 60 años se iban con cuerpos que parecían y se sentían como si fueran de 90, cascarones rotos desgastados por décadas de una dura labor física y por la exposición a contaminantes aéreos que se colaban por los filtros de MBE por debajo del estándar. Cuando murió el padre de Des, sin ningún seguro, por supuesto, todo lo que sacó Des fue el privilegio de acarrear con la deuda acumulada de su padre. Horst había pasado más tiempo bebiendo y apostando que excavando. Para pagar su habitación mensual y las comidas, a menudo tenía que pedir un préstamo de créditos a MBE con una tasa de interés que sería criminal en cualquier parte salvo en el borde exterior. La deuda continuaba amontonándose mes a mes y año a año, pero a Horst no parecía importarle. Él era un padre único con un hijo del que resentía, atrapado en un trabajo brutal que despreciaba. Había abandonado cualquier esperanza de escapar de Apatros mucho antes de que el ataque al corazón le reclamara. El engendro de Hot probablemente se habría alegrado de saber que le habían pagado a su hijo su factura. El transporte aceleró sobre las rocas yernas y las llanuras del pequeño planeta sin hacer ningún sonido, salvo el interminable ruido monótono de los motores. Los baldíos sin características pasaban volando en un borrón, hasta que la vista fuera de la ventana no era otra cosa sino una cortina de gris sin forma. El efecto era hipnótico.
Des podía sentir su mente cansada y su cuerpo con ansias de perderse en el sueño profundo y sin sueños. Así era como te agarraban. Te hacían trabajar hasta el hastío, atontaban tus sentidos, nublaban tu bondad hacia la sumisión, hasta que aceptabas tu suerte y malgastabas tu vida entera en el polvo y la mugre de las minas de Cortosis. Todo en el servicio incansable de la compañía minera del borde exterior. Era una trampa sorprendentemente efectiva. Funcionaba en los nombres como Gerd y Horst, pero no iba a funcionar con Des. Incluso, con la deuda aplastante de su padre, Des sabía que saldaría su cuenta con MBE algún día y dejaría atrás esa vida. Estaba destinado a algo más grande que esta pequeña existencia insignificante. Lo sabía con absoluta certeza, y era este conocimiento lo que le daba la fuerza para continuar enfrentando a este incansable trabajo monótono, a veces desesperanzador. Le daba la fuerza para luchar, incluso cuando parte de él se sentía como si quisiera abandonar. Estaba suspendido, incapaz de trabajar en las minas, pero había otras formas de ganar créditos. Con un gran esfuerzo, se forzó a levantarse. El suelo se balanceaba bajo sus pies conforme el speeder hacía los ajustes constantes para mantener la altura de crucero de medio metro sobre el nivel del suelo. Se tomó un segundo para acostumbrarse al ritmo ondulante del transporte, entonces medio caminó, medio se tambaleó hacia el aislado entre los asientos y el piloto enfrente. No reconoció al hombre, pero todos tendían a parecerse de todas formas. Características lúgubres, sin sonrisa, ojos vacíos y siempre llevando una expresión como si estuvieran al borde de un dolor de cabeza cegador. «¡Hey!», dijo Des, tratando de sonar despreocupado. «¿Viene hoy alguna nave al espaciopuerto?». No había motivos para que el piloto mantuviera su atención fija en el camino de delante. El viaje de 40 minutos entre las minas y la colonia era una línea recta por un plano vacío. Algunos de los pilotos incluso se echaban la siesta durante la ruta. Aún así, este rehusó mirar a Des mientras contestaba. «Una nave de carga tocó tierra hace un par de horas», dijo con una voz aburrida. «Una nave de carga militar de la República». Des sonrió. «¿Se van a quedar un tiempo?». El piloto no contestó. Él solo resopló y agitó su cabeza ante la estupidez de la pregunta. Des asintió y se tambaleó de vuelta hacia su destino en la parte trasera del transporte. Conocía la respuesta también. El cortosis se utilizaba en los cascos de todo, desde los cazas hasta las naves capitales, así como se entretejían en la armadura corporal de las tropas. Y mientras la guerra contra los Sith no terminaba nunca, la necesidad de la República por cortosis continuaba aumentando. Cada pocas semanas un carguero de la República tocaba tierra en Apatros. Al siguiente día se iría de nuevo con sus plataformas de carga repletas del valioso mineral. Hasta entonces, los oficiales de tripulación y soldados alistados por igual no tendrían nada que hacer salvo esperar. Por sus experiencias pasadas, Des sabía que cuando los soldados de la República tenían un par de horas libres, les gustaba jugar a las cartas. Y donde la gente jugaba a las cartas, había dinero por hacer. Haciéndose en su asiento en la parte trasera del speeder, Des decidió que quizás no estaba del todo preparado para meterse en su litera después de todo. Para cuando el transporte se detuvo en los límites de la colonia, el cuerpo de Des estaba cosquilleando de anticipación. Saltó fuera y dio una caminata hacia su barraca a un paso sin prisas, luchando contra sus propias ansias y las necesidades de correr. Incluso ahora, imaginaba él, los soldados de la República y sus créditos estarían sentados en las mesas de juego en la única cantina de la colonia. Aún así, no tenía sentido correr hacia allí. Era el final de la tarde. El sol justo estaba empezando su descenso más allá del horizonte hacia el norte. Por el momento, la mayoría de los mineros del turno de noche estarían despiertos. Muchos de ellos ya estarían en la cantina, pasando el rato hasta que tuvieran que hacer el viaje hacia las minas para empezar su jornada. Durante las siguientes 2 horas, Des supo que tendría que tener suerte para encontrar un lugar para sentarse en la cantina, sin hablar de encontrar un asiento vacío en una mesa de pasak o sabak. Mientras tanto,
Pasarían otro par de horas antes de que los hombres que trabajaban en el turno de día subieran a los transportes que les esperaban para dirigirse de vuelta a sus hogares. Tenía que llegar a la cantina mucho antes que ninguno de ellos. De vuelta en su barraca, se quitó un mono manchado de mugre y saltó hacia las duchas comunitarias desiertas, limpiando el sudor y el polvo de roca fina de su cuerpo. Entonces se cambió a unas ropas limpias y paseó hacia la calle, haciendo su camino lentamente hacia la cantina al otro extremo de la ciudad. La cantina no tenía un nombre, no lo necesitaba. Nadie había tenido nunca ningún problema para encontrarle. Apatros era un mundo pequeño, apenas más que una luna con una atmósfera y algo de vida vegetal indígena. Había un par de lugares preciosos a los que ir: las minas, la colonia o los baldíos yermos que había entre ellas. Las minas eran un complejo enorme que abarcaba las cuevas y túneles excavados por MBE, así como las ramas de refinería y procesamiento de las operaciones de MBE. Los espaciopuertos estaban localizados allí también. Los cargueros se iban a diario con cargamentos de cortosis destinados a un mundo más rico y más cercano a Coruscant y el núcleo galáctico, y los navíos que llevaban equipo y suministros para mantener en marcha las minas llegaban al otro día. Los empleados que no eran lo suficientemente fuertes para extraer cortosis trabajaban en las plantas de refinería o en el espaciopuerto. La paga no era tan buena, pero tendían a vivir más. Pero no importaba dónde trabajaba la gente, todos volvían a casa al mismo lugar al final de sus jornadas. La colonia no era otra cosa que una ciudad destartalada de barracas temporales reunidas por MBE para albergar a los pocos cientos de trabajadores que se esperaba que mantuvieran las minas en funcionamiento. Como el propio mundo, a la colonia se la conocía oficialmente como Apatros. Para aquellos que vivían allí, se la llamaba comúnmente las chozas de barro. Cada edificio era del mismo tono gris sucio del Duracero, el exterior envejecido y desgastado. Los interiores de los edificios eran virtualmente idénticos. Las barracas de los trabajadores temporales se habían convertido todas en demasiado permanentes. Cada estructura albergaba 4 habitaciones pequeñas privadas preparadas para 2 personas, pero que a menudo contenían a 3 o más. A veces familias enteras compartían una de esas habitaciones, a no ser que pudieran encontrar los créditos para los escandalosos alquileres que MBE cobraba por más espacio. Cada habitación tenía 3 literas construidas en las paredes y una única puerta que se abría a un pasillo estrecho. Un baño comunitario y una ducha estaban situados al final. Las puertas tendían a chirriar en sus bisagras mal puestas que nunca se atendían. Los techos eran un parcheado de arreglos rápidos para sellar las goteras que inevitablemente había cada vez que llovía. Las ventanas rotas estaban precintadas contra el viento y el frío, pero nunca se reemplazaban. La fina capa de polvo se acumulaba sobre todo, pero pocos de los residentes se molestaban nunca en barrer sus domicilios. Toda la colonia medía menos de 1 kilómetro cuadrado, haciendo posible caminar desde cualquier edificio hasta otra de las estructuras idénticas en menos de 20 minutos estándar. Pese a la similitud incansable de la arquitectura, navegar por la colonia era fácil. Las barracas habían sido situadas en filas rectas y columnas, formando una red de calles utilitarias entre los domicilios uniformemente espaciados. Las calles no podían decirse que estuvieran exactamente limpias, aunque difícilmente estaban infectadas de basura. MBE limpiaba la basura y los desperdicios lo suficientemente a menudo para mantener las condiciones sanitarias, ya que un brote de enfermedades alimentado por la suciedad afectaría de manera adversa la producción de la mina. Sin embargo, a la compañía no parecía importarle la porquería que inevitablemente se acumulaba a través de la ciudad. Generadores rotos, maquinaria oxidada, trozos de metal corroído y herramientas desechadas, desgastadas, abarrotaban las estrechas calles entre las barracas. Solo había 2 estructuras en la colonia que eran de alguna forma distinguibles del resto. Una era el mercado MBE, la única tienda del mundo. Una vez había sido una barraca,
pero las literas habían sido reemplazadas por estanterías y el área de duchas comunitarias ahora era una sala de almacenamiento asegurada. Un cartel pequeño en blanco y negro había sido pegado a la pared exterior, indicando las horas en las que estaba operativo. No había expositores para contratar vendedores y no había anuncios. El mercado almacenaba solo los objetos más básicos, todos a unas subidas de precio escandalosas. Los créditos eran de buen gusto adelantados contra futuros sueldos con las típicamente altas tasas de interés de MBE, garantizando que los compradores pasarían aún más horas en la mina trabajando para sus compras. El otro edificio distinto era la propia cantina, un triunfo magnífico de belleza y diseño si se le comparaba con la homogeneidad lúgubre del resto de la colonia. La cantina estaba construida a un par de cientos de metros más allá del límite de la ciudad, puesta bien aparte del engendrado gris de barracas. Se mantenía solo con 3 pisos de altura, pero debido a que todas las otras estructuras estaban limitadas a una única planta, dominaba el paisaje. No es que necesitara ser tan alta. Dentro de la cantina todo estaba localizado en la parte baja. Los pisos superiores eran meramente una fachada construida por Groshik para lucirse, el dueño neimoidiano y camarero. Encima del techo de la primera planta, el segundo y tercer piso no existían realmente, solo estaban las paredes alzadas y una cúpula hecha de cristal tintado violeta, iluminada desde dentro. Luces violeta, a juego, cubrían las paredes exteriores azul pálido. En casi cada mundo el efecto habría sido ostentoso y chabacano, pero en medio del gris de Apatros dudosamente era así. Groshik a menudo proclamaba que había hecho intencionalmente su cantina todo lo estridente posible, simplemente para ofender a los mandamases de MBE. El sentimiento le hacía popular con los mineros, pero Des dudaba de si a MBE realmente le importaba que fuera de una u otra forma. Groshik podía pintar su cantina del color que quisiera, mientras le diera a la corporación su parte de los beneficios cada semana. El día de 20 horas estándar de Apatros se dividía equitativamente entre las 2 jornadas de los mineros. Des y el resto del grupo de temprano trabajaban de 800 a 1800. Sus contrapartes trabajaban de 1800 a 800. Groshik, en un esfuerzo por maximizar los beneficios, abría cada tarde a las 1300 y no cerraba durante 10 horas seguidas. Esto le permitía servir al grupo nocturno de trabajadores antes de que empezaran a coger al grupo de día cuando ese turno hubiera terminado. Cerraría a las 300, limpiaría por 2 horas, dormiría 6 y entonces se levantaría a las 1100 y empezaría el proceso de nuevo. Su rutina era bien conocida por todos los mineros. El neimoidiano era tan constante como la salida y la puesta del pálido sol naranja de Apatros. Conforme Des cruzaba la distancia entre el límite de la colonia en sí y la puerta de bienvenida de la cantina, ya podía escuchar los sonidos que llegaban desde adentro: música alta, risas, parloteos, vasos tintineando. Eran casi las 1600 ahora. Al turno de día le quedaban 2 horas antes de que fuera hora de irse, pero la cantina estaba todavía repleta de trabajadores del turno de noche buscando beber o algo que comer antes de que subieran a bordo de las lanzaderas que les llevarían a las minas. Des no reconocía ninguna de las caras. Los grupos del día y de la noche raramente cruzaban sus caminos. Los clientes habituales eran la mayoría humanos, con un par de Twi'leks, zulustanos y cereanos llenando la multitud. Des estaba sorprendido de ver a un rodiano también. Aparentemente, el grupo nocturno era más tolerante con otras especies que el del turno de día. No había camareras, sirvientes o bailarinas. El único empleado de la cantina era el propio Groshik. Cualquiera que quisiera una bebida tenía que llegar a la gran barra construida en la pared trasera y pedirla. Des se abrió paso a través de la multitud. Groshik le vio llegar y momentáneamente se hundió fuera de la vista tras la barra, reapareciendo con una jarra de cerveza Geyser justo cuando Des alcanzó el mostrador. «Llegas pronto hoy», dijo Groshik mientras dejaba caer la bebida con un golpe fuerte. Su voz baja, grave, era difícil de escuchar por encima del estruendo de la multitud.
Sus palabras siempre tenían una calidad gutural, como si estuviera hablando desde la parte trasera de su garganta. Al neimoidiano le gustaba, aunque Des no estaba seguro de por qué. Quizás era porque él había visto crecer a Des desde un niño joven hasta un hombre. Quizás solo sentía lástima porque Des hubiera tenido a tal hierba de Rack por padre. Cual fuera la razón, había un acuerdo en pie entre los dos. Des nunca tenía que pagar por una bebida si se le servía sin pedírsela. Des, agradecido, aceptó el regalo y la bajó de un largo trago. Entonces golpeó con la jarra vacía en la mesa. «Me metí en un pequeño problema con Gert», contestó él, secándose la boca. «Le arranqué el pulgar de un mordisco. Así que me dejan irme a casa temprano». Groshik inclinó su cabeza hacia un lado y fijó sus enormes ojos rojos en Des. La expresión amarga de su cara de anfibio no cambió, pero su cuerpo tembló un tanto ligero. Des le conocía lo suficientemente bien para darse cuenta de que el neimoidiano se estaba riendo. «Parece un trato justo», graznó Groshik, rellenando la jarra. Des no engulló la segunda bebida como lo había hecho con la primera. Groshik rara vez le daba más de una por cuenta de la casa y no quería abusar de la generosidad del camarero. Giró su atención hacia la multitud. Los visitantes de la República eran fáciles de avistar: 4 humanos, 2 hombres, 2 mujeres y un hombre itoriano en uniformes limpios del ejército. No eran solo sus ropas lo que les hacía destacar, aún así. Todos permanecían rectos y altos, mientras que la mayoría de los mineros tendían a encorvarse hacia adelante, como si llevaran un gran peso en sus espaldas. En un lado de la habitación principal, una sección más pequeña estaba acordonada del resto de la cantina. Era la única parte del lugar con la que Groshik no tenía nada que ver. La compañía MBE permitía las apuestas en apatros, pero solo si estaban al cargo de las mesas. Oficialmente era para evitar que cualquiera hiciera trampas, pero todos sabían que la verdadera preocupación de MBE era mantener las apuestas bajo control. No querían que uno de sus empleados ganara mucho y saldara todas sus deudas en una noche con suerte. Al mantener los límites máximos bajos, MBE se aseguraba de que fuera más provechoso trabajar en las minas que en las mesas. En la sección de juego había 4 soldados más del ejército que llevaban el uniforme de la flota de la República, junto con una docena o así de mineros. Una mujer Twi'lek con el rango de suboficial de marina en su solapa estaba jugando al Pasak. Un joven insignia estaba sentado en la mesa de Sabak, hablando en voz alta a todo el mundo a su alrededor, aunque nadie parecía estar escuchándole. 2 oficiales más, ambos humanos, un hombre y una mujer, también estaban sentados en la mesa de Sabak. La mujer era una teniente, el hombre llevaba la insignia de comandante. Des supuso que eran los oficiales al mando senior de la misión de recibir el cargamento de Cortosis. «Veo que te has dado cuenta de nuestros reclutas», murmuró Groshik. La guerra contra los Sith, oficialmente nada más que una serie de enfrentamientos militares extendidos, incluso aunque toda la galaxia sabía que era una guerra, requería un flujo constante de cadetes jóvenes y entusiastas para las líneas de frente. Y por alguna razón, la República siempre esperaba que los ciudadanos del borde exterior saltaran ante la oportunidad de unirse a ellos. Siempre que una tripulación militar de la República pasaba por Apatros, los oficiales trataban de reunir nuevos reclutas. Comprarían una ronda de bebidas, entonces la utilizarían para empezar una conversación, normalmente sobre la vida gloriosa y heroica de ser un soldado. A veces resaltaban la brutalidad de los Sith, otras veces inventaban promesas de una vida mejor en la milicia de la República, todo mientras pretendían ser amistosos y simpáticos con los locales, esperando que un par se unieran a su causa. Des sospechaba que recibían algún tipo de extra por cualquier nuevo recluta que engañaran para alistarse. Desafortunadamente para ellos, no iban a encontrar demasiados dispuestos en Apatros. La República no era demasiado popular en el borde. La gente aquí
incluyendo a Des. Sabía que los mundos del núcleo explotaban los planetas pequeños, remotos como Apatros, para su propio beneficio. Los Sith encontraban un montón de simpatizantes anti-república ahí afuera, en los límites del espacio civilizado. Ese era uno de los motivos por los que sus números continuaban creciendo mientras la guerra se prolongaba. Pese a su insatisfacción con los mundos del núcleo, la gente todavía se alistaría con los reclutas si la República no estuviera tan preocupada por seguir la ley absolutamente al pie de la letra. Cualquiera que tuviera esperanzas de escapar de Apatros y del agarre de la corporación minera estaba en un duro golpe. Las deudas a MBE todavía tenían que ser pagadas, incluso por los reclutas que protegían la galaxia contra el alzamiento de la amenaza Sith. Si alguien le debía dinero a una corporación legítima, la flota de la República guardaría su sueldo hasta que esas deudas fueran pagadas. No demasiados mineros estaban contentos con la perspectiva de unirse a una guerra solo para tener el privilegio de que no se le pagara. Alguno de los mineros estaba resentido con los oficiales senior y su constante presión para atraer a jóvenes hombres y mujeres ingenuos para unirse a su causa. A Des no le importaba. Aún así, les escucharía parlotear toda la noche mientras siguieran jugando a las cartas. Imaginaba que era un pequeño precio a pagar por poner sus manos en sus créditos. Su entusiasmo había de haberse visto, al menos para Groshik. ¿Hay alguna posibilidad de que escucharas que una tripulación de la República iba a parar por aquí e iniciaras una pelea con Gerd solo para poder llegar aquí antes? Des agitó su cabeza. No, solo una feliz coincidencia. Eso es todo. ¿Desde qué ángulo están trabajando esta vez? ¿La gloria de la República? Tratan de advertirnos de los horrores de la hermandad de la oscuridad. Fue la respuesta cuidadosamente neutral. No les va demasiado bien. El dueño de la cantina se guardaba sus opiniones reales para sí mismo cuando se trataba de asuntos de política. Sus clientes eran libres de hablar sobre cualquier tema que quisieran, pero no importaba cómo se calentaran sus discusiones, siempre rechazaba tomar parte. Malo para el negocio, había explicado alguna vez. Estate de acuerdo con alguien y serán tus amigos durante el resto de la noche. Oponte a ellos y te odiarán durante semanas. Los neimoidianos eran famosos por su astuto sentido de los negocios, y Groshik no era una excepción. Un minero se abrió paso hasta la barra y pidió una bebida. Cuando Groshik fue a cumplir con el pedido, Des se giró para estudiar el área de juego. No había ningún asiento libre en la mesa de Sabak, así que por el momento estaba forzado al rol de espectador. Bien durante una hora estudió los juegos y las apuestas de los recién llegados, prestando atención particularmente a los oficiales senior. Tendían a ser mejores jugadores que las tropas alistadas, probablemente porque tenían más créditos que perder. El juego en Apatros seguía una versión modificada de las reglas estándar de Bespin. Las bases del juego eran simples. Consigue una mano tan cerca de 23 como sea posible sin pasarte. Cada ronda, un jugador tenía que apostar para quedarse en el juego o abandonar. Cualquier jugador que escogiera quedarse podía sacar una nueva carta, deshacerse de una carta o poner una carta en el campo de interferencia para fijar su valor. Al final, de cada ronda un jugador podía plantarse, revelando su mano y forzando a que todos los otros jugadores mostraran sus cartas también. La mejor mano de la mesa ganaba el bote de mano. Cualquier puntuación por encima de 23 o por debajo de menos 23 era una bomba que requería que el jugador pagara una sanción. Y si un jugador tenía una mano que sumaba exactamente 23, un Sabak completo, él o ella ganaba el bote Sabak como un extra. Pero con cambios aleatorios que podían cambiar inesperadamente el valor de las cartas de ronda a ronda, y con otros jugadores plantándose pronto, un Sabak completo era mucho más difícil de lograr de lo que sonaba. El Sabak era más que un juego de suerte, era de estrategia y estilo, saber cuándo tirarse un farol o cuándo retirarse, saber cómo adaptarse a las cartas cambiando constantemente. Algunos jugadores eran demasiado cautos,
no apostando nunca más de la baza mínima, incluso cuando tenían una buena mano. Otros eran demasiado agresivos, tratando de abusar del resto de la mesa con apuestas abusivas, incluso cuando no tenían nada. La tendencia natural de un jugador era evidente si sabías qué buscar. El insignia, por ejemplo, claramente era nuevo en el juego. Seguía quedándose con manos flojas en lugar de retirar sus cartas. Era un cazador. No se satisfacía con cartas lo suficientemente buenas para coger el bote de mano. Siempre buscaba la mano perfecta, esperando una buena ganancia y recoger el bote sabak que continuaba creciendo hasta que se ganaba. Como resultado, seguían cogiéndole con manos bomba y teniendo que pagar una sanción. No parecía ralentizar sus apuestas, aún así. Era uno de esos jugadores con más créditos que sentido común que encajaba bien con Des. Para ser un jugador de sabak experto, tenías que saber cómo controlar la mesa. No le llevó a Des muchas manos darse cuenta de que el comandante de la República estaba haciendo justo eso. Sabía cómo hacer grandes apuestas y hacer que los otros jugadores retiraran las manos ganadoras. Sabía cuándo apostar poco para meter a los otros a jugar manos que tenían que haber retirado. No se preocupaba mucho por sus propias cartas. Sabía que el secreto del sabak era imaginar lo que todos los demás llevaban y dejarles pensar que sabían qué cartas llevaba él. Era solo cuando todas las cartas eran reveladas y él amasaba las fichas cuando sus oponentes se daban cuenta de lo equivocados que habían estado. Era bueno. Des tenía que admitirlo. Mejor que la mayoría de los jugadores de la República que pasaban por ahí. Pese a su apariencia plácida, era inflexible al alzar bote tras bote. Pero Des tenía un buen presentimiento. A veces simplemente sabía que no podía perder. Iba a ganar esta noche y ganar a lo grande. Hubo un gruñido de uno de los mineros de la mesa. «Otra ronda y ese bote sabak habría sido mío», dijo él, agitando su cabeza. «Tienes suerte de haberte plantado cuando lo has hecho», añadió él, hablando al comandante. Des sabía que no era suerte. El minero había estado demasiado alterado. Se había estado retorciendo en su asiento. Cualquiera con medio cerebro habría visto que estaba yendo hacia una mano poderosa. El comandante lo había visto y había hecho su movimiento, cortando pronto la mano y cortando las esperanzas de los otros jugadores a la altura de las rodillas. «Eso es todo», dijo el minero, apartándose de la mesa. «Estoy seco». «Parece que ahora es tu oportunidad», susurró Groshik bajo su aliento mientras se arrastraba para llenar otra bebida. «Buena suerte». «No necesito la suerte esta noche», pensó Des. Cruzó el suelo de la cantina y caminó sobre la cuerda de nanoseda hacia la sala de juego controlado por MBE.